Fernán, Moraima y Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Puerto Rico, muy buenos días. Las 6:08 en la mañana. En este segmento está pegado porque usted escucha noticias que Guapa, Telemundo, Univisión no te van a dar. Y por eso usted por la mañana se levanta tempranito a escuchar En Ruta con Fernán, Moraima y Juan Carlos para ponerse al día. Fernán, esta noticia es demasiado importante. Ajá, ¿de qué se trata? ¿Sabes que Franklin Graham ganó una demanda en Inglaterra? No tienes los detalles. No tengo idea, ¿no? Yo sé que el público tampoco. Vamos a darle play a este video para que te enteres los detalles y la gente también. Juanji, dale play. Histórico que beneficia no solo al ministerio de Franklin Graham, sino también a la libertad de expresión de los cristianos en Inglaterra y que puede extenderse a otros países de Europa. El Consejo de Gobierno que abarca la ciudad de Blackpool en Inglaterra deberá pagar la suma de $150,000 a la Asociación Evangelística Billy Graham. Además, ha emitido disculpas públicas por haber censurado la libertad de expresión de ese ministerio cristiano bajo la presión de grupos que acusaron a Franklin Graham de tener un discurso de odio por oponerse al matrimonio del mismo sexo. Preste mucha atención, porque vamos a explicar mejor lo que acaba de suceder para que ustedes entiendan la importancia de esta victoria para los cristianos en Inglaterra. En 2018, la Asociación Evangelística Billy Graham estaba promoviendo un evento evangelístico en la ciudad de Blackpool. Para la promoción del evento, este ministerio contrató anuncios en autobuses públicos. Como ustedes pueden ver en la imagen, el anuncio no decía nada malo, solo tenía el nombre del evento y la fecha. Sin embargo, grupos que apoyan la comunidad LGBT se lanzaron a las calles para protestar por la visita de Franklin Graham a esa ciudad debido a que el evangelista solo reconoce la posición bíblica del matrimonio. Incluso estos grupos crearon una petición que fue firmada por más de 8,000 personas con el fin de que las autoridades puedan detener este evento. En ese año, el Consejo de Gobierno de la ciudad aceptó la presión de los grupos y las protestas y tomaron la decisión de retirar toda la publicidad del evento de los autobuses públicos. Todo eso sucedió en el 2018. Pero recientemente, hace solo pocos días, el Consejo de Gobierno ha reconocido que violaron la libertad de expresión de Franklin Graham al retirar los anuncios del evento y que se dejaron presionar por otros grupos. Por este motivo, deberán pagar $150,000 al ministerio de Franklin Graham. Además de esto, el Consejo de Gobierno publicó un comunicado disculpándose por retirar los anuncios del evento y violar la libertad de expresión. Aceptamos que los anuncios no eran en sí mismos ofensivos. Además, aceptamos que al retirar los anuncios no tuvimos en cuenta el hecho de que esto podría ofender a otros miembros del público y sugerir que algunas voces no deberían ser escuchadas. También lamentamos no haber consultado a los organizadores antes de tomar nuestra decisión. Aceptamos las conclusiones del tribunal de que discriminamos al Lancashire Festival of Hope por las creencias religiosas de Franklin Graham y al hacerlo, interferimos en el derecho a la libertad de expresión del Lancashire Festival of Hope. Pedimos sinceras disculpas a los organizadores del evento por las molestias e inconvenientes causados. Como se puede leer, esto es algo que rara vez ocurre. Las autoridades de una ciudad donde se protegen mucho los derechos de la diversidad sexual han reconocido que discriminaron y violaron la libertad de expresión de un ministerio cristiano solo porque algunos activistas protestaron para que sea censurado. Por su parte, la Asociación Evangelística Billy Graham ha reaccionado al comunicado y al fallo del juez diciendo lo siguiente en un comunicado. En una época en la que la libertad religiosa está siendo continuamente reprimida, aparentemente a cada paso, un acuerdo significativo en el Reino Unido a partir de un fallo histórico a principios de este año puede proporcionar un punto de inflexión para los cristianos en toda Inglaterra y más allá. Todo esto es una evidencia de que existe una real intención de prohibirles a los cristianos que expresen públicamente sus puntos de vista sobre la sexualidad y la familia. Te invitamos a que nos dejes un like si el video te ha gustado. Wow, contundente. Qué importante, ¿eh? ¿Viste qué importante es que luchemos por nuestros derechos? Sí. Él demandó a la ciudad, esperó 3 años para la victoria, estamos en el 2021, eso fue en el 2018, pero la decisión llegó. Y el precedente que establece es que la próxima vez que él vaya, o cualquier otro evangelista vaya a esa ciudad, no vas a poder hacerle caso a las quejas de la comunidad LGBTQ. Digo, pueden quejarse porque es su derecho, pero no puedes detener la promoción del evento evangelístico porque
que a este grupo no le gusta. Sí, exacto. Eso se llama equidad. Y le costó 150,000 billetes a la ciudad. A la ciudad. Y una disculpa, ¿y de qué forma? ¿De qué manera? Exactamente. Porque la manera en la que se expresa la ciudad, ¿verdad? Es tremendo. Muy bien. Así es. O sea, ese precedente, pudiéramos decir, es un precedente prácticamente mundial, ¿no? Pudiéramos beneficiarnos nosotros acá de eso. Total y absolutamente. Sí. Fíjate qué importante es cuando la gente no pone en balanza que a las autoridades hay que respetarlas en todo y que todas las decisiones de la ciudad hay que obedecerlas. Ajá. Mira, arranquemos entonces la historia de Daniel. Sí. Daniel no quiso adorar la imagen y era la aprobación del jefe de él, que era el gobernante, que era el máximo líder. Él dijo que no, que iba a orar y que no iba a obedecer el adorar, es verdad, aquella estatua. Estaba en desobediencia civil. Eso es así. Yo me imagino que algunos cristianos con la premisa de que las autoridades Dios las puso y a todo hay que obedecerlo, pues a mí me parece que es cuando algo se opone a Dios, hasta ahí es la autoridad que Dios le dio a las autoridades locales de establecer lo que quieran establecer. Y digo este comentario, Fernán, porque en los próximos años la cosa va a continuar para que nosotros hagamos dos cosas. Miren, les reconocemos el derecho a adorar en las 4 paredes de su casa y en las 4 paredes del templo. Al aire libre o fuera de su casa o del templo, ustedes no pueden hacer absolutamente nada porque hay demasiada gente que se siente mal. La Biblia la dejas en tu casa o en el templo, pero sacar la Biblia en un lugar público, eso ofende a la gente. Yo sé que ese tiempo también viene. Sí. De hecho, hemos visto cuántas instancias en los años pasados en distintos foros en que ha sido ofensivo, inclusive aquí, tenerla sobre el escritorio. Sí. O sea, no estoy hablando nada que nunca ha ocurrido. Se va a poner peor. Es tremendo, ¿no? La bendición que este ministerio ha sido para el mundo entero. Totalmente. Desde el arranque, desde su inicio, ¿no? Y qué absurdo. Fíjate que el mensaje de Billy Graham, él nunca habla en contra de la comunidad. Simplemente fue por el hecho de que ellos saben que él es conservador y que creen el matrimonio hombre-mujer. Ajá. Toda la promoción que le prohibieron decía Festival of Hope. Eso es todo. Nada más. Festival de esperanza. Provocó la protesta y provocó que las autoridades cancelaran la promoción. O sea, hasta dónde llegamos en lo absurdo. El odio siempre ha venido del otro grupo. La intolerancia siempre ha venido del otro grupo, no de nosotros. Estas son muy buenas noticias. Exageradamente. Sí. Exageradamente importantes, porque si va a haber respeto y va a haber diversidad y va a haber inclusión, los conservadores o la gente de valores, como prefieras y te sientas más cómodo, y los que pensamos de otra manera, tenemos el derecho a expresarlo en esta democracia que vivimos. Vis a vis no es cállate tú porque yo me siento mal. Otra de las noticias que quiero compartir, de las que, ¿verdad?, los medios locales nunca nos enterarán, y por eso la gente está aquí, en la línea de la moneda común que viene. Ajá. Quiero correr este otro reportaje para que la gente vea en la dirección que vamos. Juanqui, dale play. El Banco Central Europeo anunció la realización de una investigación de 2 años sobre asuntos clave en diseño y distribución de un posible euro digital. El plan contempla que una posible etapa posterior de desarrollo tome otros 3 años. Así, hacia 2026 podría materializarse el proyecto de un contexto de menor uso del efectivo y cuando China avanza en su yen digital. El euro digital no reemplazaría a la moneda física, pero daría a los usuarios la posibilidad de pagar mediante una billetera digital. Fabio Panetta, miembro de la Junta Ejecutiva de la institución, dijo que los bancos centrales deben reaccionar a la transformación digital, que tiene el potencial de modificar los sistemas de pagos y financieros en general. Sí, Ahí está. una invitación ¿verdad?, a todo el sistema mundial a que emule lo mismo, ¿no? China va a ser su moneda digital, ¿verdad? Sí. Ya ahí el Banco Europeo está en la dirección de los estudios para el 2026 tenerlo. Ellos dicen en primera instancia que la moneda física no desaparece, pero obviamente en esta etapa tienen que decir que es así. Sabemos que luego, obviamente, basado en la verdad de la escritura del libro de Apocalipsis, habrá solamente un sistema y tendrá que ser digital. Así que con China hay una lucha, ¿no? A ver quién acapara más rápido. Correcto. Es la nueva potencia económica del mundo, China. Los chinos se montaron y cuando Donald Trump los quiso enfrentar,
eso fue una mala palabra. Ahora Biden está medio guapito con ellos también, pero nadie lo critica. Nadie critica absolutamente a Biden por estar medio guapo también con los chinos por distintas instancias que obviamente están en contra de los intereses de Estados Unidos de América. Solamente se criticaba a uno, pero ese es el ambiente político que vivimos, donde los medios forman parte de él y donde los medios ya tienen una postura, ¿no? Tienen un lado donde lo han asumido para defenderlo y lavarle la cara cuando hay que lavarle la cara. Hay aquí un contenido interesante para que los medios de comunicación tradicionales en Puerto Rico agreguen estas noticias, Juan. Porque como tú bien dices y hemos dicho cantidad de veces, esta información que no vamos a escuchar en ningún sitio. No, muchachos, no. Bajo ningún concepto. O sea, hablamos de un mundo globalizado, pero las noticias del globo no se discuten. No se discuten, sí. Cuando todas tienen una repercusión en todas partes. Sí, ¿okay? y que, esta información está por ahí, simplemente no la quieren publicar, ¿no? Correcto. Fíjate que yo ni soy, profeta, ni algo que, ¿verdad? Hasta donde Dios me ha ministrado, Él me lavó con su sangre y me salvó, pero no me ha llamado al ministerio profético. Pero viendo las noticias de Europa, me permitió decir aquí y comunicarle a un doctor que entre el 20 de julio y el 30 de julio aquí van a haber conferencias de prensa para la cuestión de la pandemia. Simplemente fue analizando las noticias, Fernán. Okay. No es una mega inteligencia, no fue que fui a un curso especial en Harvard. No fue una revelación tampoco. No fue una revelación de Dios. Es simplemente leyendo noticias consistentemente en los foros que hay que leerlas. Y tú trazas el mapa y más o menos vas por dónde va, ves por dónde va la cosa. Eso fue hace 3 semanas atrás nada más. O sea, Pierluisi abre el país y cuando tú miras las noticias en Europa, tú dices, nada, esto va a durar poquito. Este dulce va a durar poquito. Y prácticamente las autoridades nos tienen, que ahora la encuesta de ayer y de estos últimos 2 días, particularmente ayer, ¿cuál es la encuesta que se está haciendo a nivel público? Sí, la encuesta de la vacunación obligatoria, ¿no? De la vacunación obligatoria, porque el Delta no para. Y ya las autoridades se están expresando, ya el secretario de Estado dijo lo que dijo, él contempla la vacunación compulsoria tratando de copiar el modelo de Emmanuel Macron. Sí. Y estamos hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy precisamente 20 de julio. Día 20. O sea que en los próximos días vamos a ver una conferencia de prensa, y no soy profeta, y así lo dije, para hablar de la crisis tremenda, porque ya estamos en el 4.6, creo que escuché ayer. De contagio. De contagio. Sin embargo, hace 3 semanas estaba creo que en 1.5, no más de 2. Las muertes están a 0, ¿no? O sea, sí, no pasa nada. No pasa nada, es interesantísimo. Bien interesante. Y de hecho, en línea con eso, no sé si viste este detalle. Según la revista MJ Case Report, la ocurrencia de los episodios inmediatamente después de cada dosis sugiere fuertemente que la parálisis se atribuyó a la vacuna, aunque no se puede establecer una relación casual. Es decir, hay un documento, se está documentando el primer caso de parálisis facial tras cada dosis de Pfizer. Entonces, dice que el caso de un paciente que experimentó 2 parálisis faciales, una tras la primera y otra después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech, sugiere que la parálisis de Bell, del nervio facial y de causa desconocida está relacionada con este producto. Wow, ¿qué medio publica eso? Fíjate que este es Noticel. Ok. Sí, que algunos periódicos locales están reseñando cuando hay este tipo de reacción adversa. Sí, pero eso es de un tiempito para acá. Sí, de muy breve, pero gracias a Dios en algo lo están haciendo. Antes el público estaba totalmente privado. Sí, pero la avalancha de información ayer, no sé qué escuchaste, pero yo escuché de todo ayer. O sea, ayer fue un día de tanta de una presión tan fuerte con relación a la vacunación obligatoria, ¿no? Bien fuerte, sumamente fuerte. Sí. Y a mí me parece que también lo que había mencionado en días anteriores, el discurso o el copy, ¿verdad? El texto. El talking point de hasta que lleguemos al 70% cambió, ya esa etapa cambia. Les digo, y no soy profeta, analizo solamente lo que leo. Tírala. El 70% para alcanzar la inmunidad de rebaño es lo que nos han dicho durante meses. Ahora va a estar hablándose de los no vacunados. Y el discurso del 70% va a desaparecer de la discusión del comité médico y va a desaparecer de la discusión de los medios.
el tema va a ser de aquí en adelante los no vacunados. Okay. Ya no importa si alcanzamos el 70%, ya eso no es importante. Eso nos habían dicho todo el tiempo para lograr la normalidad. Dejamos de usar mascarilla, volvemos a la normalidad cuando el 70% esté vacunado. Sí. Eso desaparece porque la meta es el 100%. Por eso la premisa ahora es, yo los voy a obligar, por eso la premisa del Estado es, estoy considerando obligarlos. Gracias a Dios que tenemos un montón de disposiciones legales que impiden que eso se haga. Tendrán que hacer una ley nueva y tendrán que erradicar estatutos federales para lograr eso. O sea, bajo el ambiente de derecho que nosotros tenemos, eso no va a pasar. Por lo menos el que tenemos hasta ahora. Pero mira la intención del Estado. Sí, pero es cantidad de la gente, o sea, es mucha la gente que anda reclamando que en efecto se haga obligatorio. Yo escuchaba ayer un analista diciendo a los no vacunados que los metan en cuarentena inmediatamente en sus casas y que cuando salgan entonces decidan si se van a vacunar o no. Si no se van a vacunar, simplemente se le impide el acceso a lugares cerrados ni con mascarilla, ya. Tú sabes, yo decía, wow. Está saliendo a relucir lo que verdaderamente está en el corazón de la gente. Sí. El que tiene ese tipo de corazón, la Biblia lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Así que lo que va a estar saliendo a relucir es, y esa misma derecha gente después se da golpes de pecho diciendo que creen la libertad. O sea, una mujer, basado en el estatuto de dueña de su cuerpo, puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Sí. Así se justifica el aborto, porque ella es dueña de su cuerpo. Exacto, así se justifica. El derecho sobre su cuerpo, a la mujer sobre su cuerpo, ¿no? Correcto. Pero tú y yo no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo. No, es obligado. Te tienes que vacunar. Es obligado. Sí. O sea, que eso depende con la lupa que tú lo mires, ¿no? Sí, es súper interesante lo que está pasando y peligrosísimo. De hecho, yo demasiado. Todavía me ando pensando si... O sea, ¿cómo tú analizas esto, Juan? Ahora en agosto se supone que comienzan las clases presenciales, pero no hay vacuna para los niños de 5 a 12 años. ¿Será que van a adelantar esa vacunación? ¿Van a buscar la aprobación o la autorización para la vacunación de estos niños? Porque aquí en agosto se va a formar una. Cuando los niños entren a las escuelas. Ese va a ser otro issue con relación a los contagios. Que es el issue ahora mismo, los contagios, no las muertes. Qué interesante, ¿no? Que la gente anda contagiándose a todo lo que da y es por culpa de los no vacunados. Pero las muertes están en cero. Sí, y la intención de vacunar a los niños, para mí el supuesto accidente que hubo en la farmacia de Santa Isabel, sí, que me enteré que en Caguas hubo otro accidente. Cierto. En otra farmacia. Accidente. En serio. La gente que administra vacunas no sabe que tenía un niño de 10 años, de 9, de 11, y le estaba poniendo la vacuna y no lo sabía, sabiendo que no se puede. Sí. Eso no fue accidente, eso fue planificado. Claro, sí. Quisieron hacerlo así. Quisieron hacerlo así, sí, obviamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué shield, qué escudo le van a poner a los que administraron la vacuna y qué escudo le van a dar a los familiares? Yo desconozco esa parte. Bueno, leí por ahí en algún sitio que no había un recurso legal para ir contra la gente que había, las compañías que habían, o las farmacias que habían vacunado a estos niños, o sea que no podían hacer nada. La situación que estamos viviendo es una situación sumamente seria. No todo el mundo lo ve, obviamente, como muchos de nosotros lo vemos y respetamos todos los puntos de vista. Pero el hecho de que se pretenda a nivel de medios y que el Estado pretenda que la gente que no quiere pullarse lo tenga que hacer de manera obligatoria, cuando tú tienes la cantidad de gente vacunada que ha estado expuesta y se sigue contagiando y la sigue pasando mal, es una cosa totalmente absurda, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Por eso para mí el mensaje sigue siendo el mismo. Respetamos a los que se vacunaron y a los que se siguen vacunando. Hay mucha gente que se sigue vacunando y los respetamos. Se necesita respeto para el grupo que no, que es un grupo enorme también, y que de hecho ayer en la encuesta de Telemundo, ¿viste los resultados? Al final no, pero vi que el sí iba bastante al frente, ¿no? No, esa tortilla se viró. Ah, ¿de verdad? Sí, 51-49 terminó. Anda. Yo vi el noticiero, yo lo vi, yo me quedé viéndolo para saber. Anda. 51% de los que participaron en la encuesta no creen que el gobierno debe obligar a la vacuna y el 49% sí. Ok, interesante. Sí, porque estaba bastante adelante el sí. Esa tortilla se viró. Se viró. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Ponte que fue un 50-50. Ajá. Tú tienes la mitad de la población que respeta al que no se la quiere poner. Sí, sí. Tienes a la mitad del pueblo
Y tú en serio, gobierno, vas a seguir fomentando, y tú, clase médica, vas a seguir fomentando violencia, desprecio, división, el sello de irresponsables a los que no lo hacen. Sí. O sea, tú tienes, esta es la calidad de tu educación. Esta es la calidad de la actitud de tu corazón para con tus compueblanos puertorriqueños. Tú me estás hablando en serio. O sea, tú no tienes nada mejor por ofrecerle a la mitad de la población. Wow, estamos en una crisis de liderato, estamos en una crisis de valores impresionante, porque en esa mitad de la población hay gente de todas las estratas sociales, de todas. En la mitad de la población que no lo quiere hacer, hay gente de todas las estratas sociales. Y de todas las creencias. Y de todas las creencias. Así de que estamos hablando entonces. El único medio que está promoviendo respeto para ambos grupos consistentemente es Nueva Vida 97.7. Es así. El único medio. Juan, vuelvo y te digo, yo creo que las cosas se van a complicar cuando empiecen las clases. Ahí va a haber otra ola bien complicada. Sí, claro que sí. Yo creo que van a utilizar el issue de los niños para seguir ¿verdad? Tirando el chicle un poquito con el asunto del miedo y los contagios, y eso lo veremos en las próximas semanas. Bueno, vamos a hablar de esta chica que Nike dijo, no, usted no se puede preñar. No, y la descualificó. Así es. Y ha dado tremenda lección. Son las 6:30 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Estás en ruta.